abismo, el tirano de la muerte seguía a las tres hermanas. Buenos días nueva vez a todos nuestros amigos televidentes, bienvenidos a Despierta RD. Ahora pasamos a la parte de las entrevistas y hoy tenemos un destacado invitado. Él nos hablará sobre las implicaciones legales en los accidentes de tránsito. Recibimos al licenciado Yuroski Mazara, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad que es un placer estar por aquí hablando de temas tan importantes, un tema país realmente como el tema de tránsito. Mazara, nuestra República Dominicana, nuestras carreteras son consideradas a nivel mundial como las más peligrosas. Es decir, que manejar para un extranjero, para un dominicano, pero para un extranjero manejar en las calles del país es un desastre. Cuéntanos, ¿qué se está haciendo y qué se puede hacer? Realmente es muy sintomático. Nosotros decimos que cuando se habla de tránsito se habla de educación, se habla de cultura, se habla de civismo, se habla de paz pública. O sea, el análisis del tránsito es un tema muy complejo que incluso tiene componentes psicológicos, sociológicos que muchas veces se subestima. Hay un bloguero, Tom Vanderbilt, en Estados Unidos que se ha dedicado a profundizar sobre el tema y dice que realmente en base a estudios de campo se puede determinar que esto no es un tema que se resuelve con simplemente legislar, con crear normas, sino que hay todo un trabajo de concientización y de prevención que es necesario. Es justamente la parte en la que las autoridades ahora mismo están tratando de enfatizar. Nosotros insistimos muchísimo en que la preparación de los actores es clave, de que hay un trabajo de campo que hay que realizar y que hay un nuevo marco normativo que va a sentar la base para muchas cosas, pero hay un trabajo pendiente de concientización ciudadana para que la gente de a pie comprenda que realmente no es suficiente con tener una licencia para que usted salga a la calle, sino que usted tiene que tener toda una educación muy depurada, un conocimiento de las normas, y en ese sentido yo pienso que hay una tarea pendiente muy grande. A propósito de que hay un nuevo marco normativo, como usted bien menciona, ¿qué incidencia tiene esta nueva ley en el proceso judicial, en los accidentes de tránsito? Mira, esta nueva ley es muy clave en el proceso judicial. Se adhiere a una tendencia internacional de, vamos a decir, de dulcificación, si se quiere, o de relajación del derecho penal. Se reduce el tema de las penas o las sanciones de 5 a 3 años, pero hay un aumento importante en el tema de las multas. Las multas pasan de 2.000 pesos hasta 50 salarios mínimos. Estamos hablando de un crecimiento exponencial y lo que se ha tratado justamente de descongestionar los tribunales y de enfatizar más en un trabajo de prevención, que se puedan resolver las cosas más de forma administrativa. Algo muy parecido a lo que ocurre en Estados Unidos, donde se enfatiza en el tema de las multas y la gente comienza a entender de que si falla hay un sistema de consecuencias y que hay un monto importante que usted tiene que pagar y que va a responder. Entonces, desde ese punto de vista hay un trabajo importante. Hay muchas críticas porque hay competencias que se le han otorgado al Intran que coinciden o que se solapan más bien con quizás las competencias mismas de los juzgados de tránsito, y es un aspecto que hay que trabajar porque se le otorgan competencias a los ayuntamientos y al mismo Intran para sancionar, para establecer multas, y es una competencia que concomitantemente también tienen los tribunales, de manera que del punto de vista penal y jurídico, técnico, hay temas pendientes que pudieran dar lugar a no bis in idem, en violación al principio de legalidad y algunos aspectos importantes. Pero mientras tanto, básicamente en términos generales, para que se entienda cuál es la tendencia, hay una relajación, vamos a decir, de ciertos aspectos. No se enfatiza tanto en el tema de la pena, sino más bien en una parte preventiva y se asocia más al tema de las multas. Pero entonces podríamos ver muchos casos de personas que acudan al Tribunal Constitucional, incluso si no hay una modificación de esa parte, de que hay un cruce de responsabilidades que no corresponden al sistema jurídico dominicano. Nosotros entendemos que sí, por eso quizás haya en algún momento que modificar algunos aspectos, porque hay competencias que están solapadas. Realmente cuando se hace una revisión técnica de la ley hay aspectos críticos, hay un órgano, vamos a decir que muy poderoso, que es el Intran, que tiene unas competencias muy amplias y que coinciden con algunas que están reservadas exclusivamente para el ámbito judicial. Entonces, esa fase sancionadora administrativa coincide con lo que es el proceso penal en sí mismo, y ahí hay un tema de cruce de competencias que técnicamente obviamente dará lugar a muchos debates, y sobre todo por el tema de los ayuntamientos, porque los ayuntamientos van a tener estas facultades y no hay un cuerpo técnico jurídico que esté capacitado para poder dirimir eso en fase administrativa. Entonces, lo ideal sería que en fase administrativa se respete un debido proceso de ley, y sabemos bastante bien cuál es la realidad de nuestros ayuntamientos, y lamentablemente quizás esos actores no estén lo suficientemente informados, no tengan la formación jurídica necesaria para dirimir, aunque sea de forma mínima, una vista de carácter conciliatorio donde se respete un debido proceso. Nosotros los dominicanos tenemos, lo digo nosotros porque yo lo siento, que claro, muchas veces que estamos en las carreteras, dependiendo del vehículo en que andemos, nos sentimos como dueños de la vida. Y también aquí en República Dominicana, por ejemplo,
usted va a echar gasolina a una estación y lo primero que usted ve es un escaparate con ron y cerveza. Entonces, ese aspecto ahí, ese punto, ¿cómo se podrá combatir? ¿Y qué tiempo, según usted como experto, podríamos ir cambiando de conducta ya en las carreteras? Realmente la ley establece sanciones muy importantes y el aspecto normativo vamos a decir que está normado. Ahora hay un trabajo pendiente justamente del Intran, de informar, de concientizar y también trabajar de forma mancomunada con otras autoridades, porque la verdad es que hay otros ministerios que también se deben integrar, está el Ministerio de Obras Públicas, también el Ministerio de Industria y Comercio. Hay una fase regulatoria, sobre todo con el tema de hidrocarburos, que es importante, y la coexistencia muchas veces el expendio de ciertas bebidas en esos lugares. Hay un trabajo organizado que hay que realizar y desde ese punto de vista hay muchas cosas que se pueden hacer. Pero la verdad es que el cambio ha sido trascendente. Vamos a decir que tenemos una legislación moderna que se adapta a las nuevas tendencias, muy adherido al tema de España, establece un sistema de puntos en la licencia que es muy clave, al extremo de que usted va disminuyendo puntos y en algún punto, valga la redundancia, puede perder la licencia de forma definitiva. Esos aspectos son clave y son temas que entendemos que van a modificar de forma sensitiva la conciencia colectiva. Licenciado, importante destacar que aunque la nueva ley se enfoca más en las multas, hay elementos agravantes cuando ocurre un accidente de tránsito que la gente tiene que saber que no todo es tan simple, como que le van a poner una multa y ya. Eso es así. De hecho, hay modificaciones tan importantes como que ahora los peatones pueden tener multas. Ajá, ¿y cómo es eso? Vamos a ver, explíquenos eso. Si un peatón comete una falta y es ponderable, pues ese peatón puede ser multado. Que anteriormente se entendía que simplemente la persona que conducía el vehículo de motor era la que tenía una falta. Ahora hay una distribución en la lógica de responsabilidad y si esa persona se expone manifiestamente y viola una disposición de forma específica, pues esa persona puede ser sancionada. Por ejemplo, ¿cuáles son las faltas que un peatón, nosotros los peatones podemos cometer? Vamos a ver, un ejemplo concreto. Aquí hay temas tan simples como el cruce del paso de cebra, que la gente no lo respeta y que se está estableciendo todo un sistema de sanciones para que la gente haga conciencia de que si usted no lo hace, pues no solamente es un reproche desde el punto de vista cívico, sino que desde el punto de vista penal usted tendrá consecuencias. Temas tan simples como eso están normados y van a modular de una forma distinta todo el comportamiento. Entendemos que es un aspecto que debe ser comunicado, puesto que aunque las leyes se reputan conocidas, sabemos que por cultura el peatón nunca ha tenido tanta sensibilidad. Y son temas que realmente desde el punto de vista técnico alarman, porque cuando uno ve las muertes violentas que tienen por el tema de accidentes de tránsito, realmente son cifras alarmantes. En el 2016 estamos hablando de 2.122 personas que mueren por accidentes de tránsito y ahí hay todo un aspecto pendiente, sobre todo con el tema de los motoristas. Estamos hablando de... ¿Cuántos motoristas tenemos? De que nosotros tenemos motores. 2 millones de motores. Tenemos 2 millones de motores que estén en cifras oficiales y de esos 2 millones vamos a decir que el 87% de las muertes violentas que se producen por accidentes de tránsito es con el uso de un motor, de una motocicleta. Estamos hablando de que de esos 2 millones, apenas 300.000 tienen un seguro de ley. Un seguro, y esto es gravísimo, puesto que una persona anda en la calle sin ningún nivel de prevención y hay todo un ámbito de responsabilidad civil que queda descubierto si no se enfatiza en esa parte. Y justamente la ley trata de sancionar el hecho de que usted no tenga ese seguro y es un aspecto que hay que normar. El tema de los motoristas todos sabemos que es un gran dolor de cabeza que está pendiente y desde el punto de vista legislativo se han hecho cosas, pero hay un aspecto mancomunado que hay que trabajar con todos los ministerios porque el parque vehicular en la República Dominicana definitivamente amerita ser reformado. Sí, amerita ser reformado. De hecho, un 80% aproximadamente del parque vehicular de la República Dominicana no está apto para circular por las condiciones que presenta. Sí, vimos que hay ahora cambia el sistema de chequeo, las llamadas revistas que antes se hacían al garete y no se sabía, y ahora va a haber centros oficiales que van a chequear el vehículo. Eso es así, hay un cambio en toda la inspección técnica de los vehículos y la ley establece algo muy importante y es que un vehículo que tenga más de 15 años no puede circular. O sea que todo el tema de transporte ¿Cómo va a quedar público, pie yo? ¿Cómo será esta Porque casi todos los vehículos por aquí son... ¿Cómo será esta transición para que la población pueda acatar un poco esto de que los vehículos de más de 15 años no pueden circular? ¿Y cuáles serán las sanciones? Realmente es difícil porque desde el punto de vista de técnica legislativa se dejaron algunas lagunas porque no hubo una vacación legal, no hubo una preparación propiamente y vamos a entrar o tenemos una ley en vigencia que modula aspectos tan sensitivos como estos que pretende
eliminar todos los vehículos que tengan más de 15 años, pero no hay un plan de contingencia. El gobierno no ha dicho cómo lo va a asumir, qué va a hacer. Hemos escuchado muchísimas veces a la directora del Intran decir que no, que el gobierno va a comprar, pero no sabemos con esa chatarra qué se hará, cómo se hará. Y sabemos también el bastión que son aquí los conductores de vehículos públicos, ¿verdad? Y todo el tema de transporte interurbano. De manera que ahí hay una gran tarea pendiente. Es muy ambiciosa la disposición, pero definitivamente que no es tan sencillo. O sea, pasar de la legislación a la práctica sabemos que tendrá sus consecuencias. Mientras tanto, la ley está vigente y lo establece de esa manera. Doctor, hay un proceso que se nos da en algún momento de nuestra vida con la venta y compra de los vehículos. Yo voy por una calle, le pongo un letrerito, se vende este vehículo, llegamos a un acuerdo, se paga y todo, pero entonces la matrícula queda a nombre de la persona que vendió y eso se queda así por años y años y no hay ese proceso. Traspaso. ¿Cuáles son las consecuencias, por ejemplo, de yo andar en un vehículo que es mío, que yo lo pagué, que lo compré, pero no hubo un traspaso, como dice la compañera, y entonces hay un accidente? ¿Qué pasa con esas personas? Pues mira, eso es gravísimo. Hay una exposición de riesgo altísima porque realmente usted es responsable por ser propietario de ese vehículo independientemente de manos de quién se encuentre y es propietario de la persona que está conduciendo. O sea, hay una responsabilidad compartida para que la gente entienda de forma simple y si usted no agencia y no hace los trámites necesarios para que ese traspaso ocurra, mañana Juan Pérez puede chocar, pero usted, Pedro, que es dueño del vehículo, también es responsable. Entonces, hay que hacer de forma oportuna el tema de notificación y de que se adquieran los efectos de oponibilidad. Si no hay un traspaso oportuno, usted mañana no puede pretender decir en un tribunal, no, es que yo le vendí, pues yo tengo un contrato que yo nunca lo registré, yo nunca hice el trámite necesario para que eso pueda ser transparentado. O sea, hay un sistema de publicidad que todos sabemos que está en el tema de la matrícula y si la matrícula sigue estando a nombre suyo, usted está preso. Sí, es Pero es grave eso. Eso es gravísimo. Y si se tiene estadística de cuántas personas estamos en República Dominicana en esas condiciones. Cuando se estimaron andaba alrededor del 40%. 40% una que no han hecho cifra traspaso. alarmante en ese momento cuando se estableció la modificación. Naturalmente, por vía de la jurisprudencia se encontraron algunas alternativas y el tema de la guarda fue un tema que fue tratado por la jurisprudencia, si usted lo tenía efectivamente, si no la tenía. El tema de que uno tuviera un contrato y la oponibilidad que eso pudiera tener, también fue un tema que duró muchísimo tiempo en los tribunales ventilándose, pero el consenso realmente sigue siendo el mismo. Debe necesariamente aportarse ese contrato, debe transparentarse para que tenga efectos de oponibilidad, porque de lo contrario es imposible que yo, María, que he sido afectada en un accidente de tránsito, no pueda conocer cuál es el propietario de ese vehículo que me causó ese daño, que me amputó, ¿verdad? O en virtud del cual yo perdí la vida o que mi hijo perdió la vida. De manera que son temas muy importantes que la ciudadanía debe enfatizar. Usted vende un vehículo hoy, lo ideal es que usted lo transfiera hoy mismo. Y es muy fácil, por la DGI eso Es un está trámite muy simple, Eso es un trámite muy simple. muy simple y barato y entonces lo puede hacer cualquier persona, porque antes se creía que era un abogado, que había que ir a una oficina, que hacer... Realmente es un trámite muy simple, Sí, que con una sí. asistencia mínima se Mínima. pueda realizar. O sea, simplemente con que usted se presente a la DGI, vaya, lleve su documento en regla, tenga su contrato, tenga la matrícula que usted está sustituyendo, pues con eso usted lo puede hacer. Bueno. Es un tema... Importante que la gente no se descuide con este asunto. Ya tengo el vehículo y se lo compré a fulano y ya estoy bien. Hay Doctor, elementos. aquí también nos llegan muchos vehículos de áreas como Japón, Japón Sí. específicamente, que tienen el guía contrario a cómo se maneja aquí. Hubo algunas acciones de parte de las autoridades, sobre todo de la Dirección General de Aduanas, muy importante, prohibiendo ese tipo de vehículos, pero entonces los centros lo que han hecho es que se han trasladado a Japón o a Corea o cualquier sitio y lo preparan y lo traen entonces con el guía al lugar donde va República Dominicana. ¿Esos vehículos son seguros o legalmente también hay una violación ahí? Desde el punto de vista técnico, la ley básicamente lo que establece es el lugar donde debe estar el guía. No hay mayores protocolos respecto a la seguridad. Ahora, con el tema de la inspección automovilística que se va a realizar, que es la sustitución que se hace de la revista, pues naturalmente esos aspectos deberán ser revisados. Y si no hay compatibilidad, si no hay seguridad, si no se establecen las garantías que da el fabricante porque hay una modificación sustancial del vehículo, pues naturalmente no estarán en capacidad de circular libremente y tendrán las autoridades que hacer su parte.
¿Hay algunos requisitos respecto a la revista, a la capacidad de circular que tengan que ver con el combustible de los vehículos? Realmente no, es un aspecto que la ley propiamente no establece, pero sabemos que hay un debate importantísimo, pendiente todavía con el tema de los hidrocarburos, el uso del GLP en los vehículos de motor y las adecuaciones mínimas que tengan. Por ser un tema tan sensitivo, es un tema que la ley deja fuera y que amerita una revisión separada. Sabemos que se están trabajando unas leyes particulares y reglamentos para tratar de normar el tema de cuáles son las capacidades o características mínimas, requisitos, vamos a decir indispensables, que deben observar esos vehículos para el uso del GLP de forma segura. El caso de Perú, por ejemplo, es muy emblemático. En Perú hay un sistema de revisión anual, se hacen chequeos periódicos y hay todo un cuerpo técnico muy capacitado para delimitar que efectivamente no se haga de forma rudimentaria, porque lo normal no es que usted tenga simplemente un cilindro de gas en la parte trasera, sino que hay una modificación de origen, o sea, que el mismo fabricante lo haya predestinado, que hayan unas garantías mínimas bajo unos estándares internacionales que todos sabemos que no se respetan en República Por ejemplo, los Dominicana. vehículos que vienen de Corea, los Sonata, podemos decir la marca Sí. aquí, esos reúnen las condiciones porque vienen del sistema ya integrado y todo eso. Justamente, cuando hay garantías de parte del fabricante no hay ningún inconveniente. Y Ok. se supone que el vehículo está apto y incluso para la misma compatibilidad de combustible líquido y gaseoso, si están preparados de origen, pues se supone que no hay mayores riesgos. Ahora, el tema es que si no nos abocamos rápidamente a una revisión del parque vehicular, ahí también hay una gran contingencia y naturalmente el tema de riesgo, de violencia, se expone de forma exorbitante, puesto que sabemos que son casi coches bomba, que andan en la calle literalmente y muchísimas veces con conchos, carros públicos, con personas expuestas a cualquier cosa. Son temas que hay que revisar, que la ley deja de lado, vamos a decir que por un tema de estrategia del punto de vista normativo, pero un aspecto pendiente muy importante que la República Dominicana debe revisar a la mayor brevedad. Doctor, veo que la ley y todos los puntos que usted ha tratado y que ha tratado la señora que dirige el Intran, ese nuevo organismo, habla mucho de la parte represiva, pero en la parte del compromiso del Estado, del gobierno, de la garantía, por ejemplo, de carreteras en buenas condiciones, de que tú no vayas por una carretera y te encuentres con un hoyo, con un cráter, como se hace aquí, y te mate toda tu familia y todo eso. Claro. O por el asunto de la señalización, que aquí es muy pobre la señalización. ¿Podría un individuo o una persona de manera particular, si tiene un tipo de incidente o accidente en carretera, por falta de señales o por mal estado de la carretera, iniciar alguna demanda contra el Estado, si es demandable, porque eso también se discute aquí? Bueno, realmente si el Estado es pasible de responsabilidad, aquí no hay cultura de esas cosas como ocurre, por ejemplo, con el mismo tema del derecho de consumo, que usted va a un supermercado y toma un producto que está dañado y la gente regularmente no reclama y dice, bueno, si yo estuviera en Estados Unidos, entonces quizás, pero en República Dominicana naturalmente que sí, o sea, hay todo un régimen que no es penal propiamente, más desde el punto de vista de la responsabilidad civil, pero el Estado puede y es en efecto responsable. El Estado y los ciudadanos tenemos derecho a una buena administración que incluye naturalmente que nuestras carreteras funcionen, que las vías públicas existan correctamente, que la señalización opere correctamente y si eso no está y yo puedo demostrarlo fehacientemente, del punto de vista probatorio pudiera ser complicado, pero naturalmente que sí se puede hacer y existen precedentes internacionales que son muy relevantes en la materia. España, por ejemplo, tiene todo un trecho muy desarrollado en ese ámbito y desde el punto de vista del derecho comparado, pues naturalmente que hay muchísimas cosas que se pudieran referir. Bueno, pues ya usted sabe, si usted tiene alguna, busquen al doctor, ¿verdad? Usted estaría en capacidad de... No, claro que sí. Nosotros básicamente nos dedicamos justamente a los temas de litigio, temas contenciosos y tenemos muchas experiencias en temas de derecho administrativo. No es que nos fascina pelear en contra del Estado, ¿verdad? Pero si hay que hacerlo, uno lo hace y claro que sí. Gracias, licenciado. Estuvo con nosotros el licenciado Yuroski Mazara, experto en tránsito, en el derecho de tránsito. Nos ha dado luz a muchos puntos y vamos a seguir conversando porque se quedan muchos aspectos. Está el hecho, por ejemplo, de que no se han hecho los reglamentos todavía. Son 42 reglamentos. Eso es así. Es mucho trabajo. Es un aspecto preocupante porque hay remisiones de la ley que pueden dar lugar a una serie de vacíos y que si no se regulan correctamente, si no se trabajan técnicamente de forma oportuna, pudieran dar lugar a otras violaciones. O sea, hay una serie de aspectos que no están contemplados en la ley que no necesariamente
pueden ser atacados o previstos en los reglamentos por una posible violación al principio de legalidad. O sea que en esa parte hay que enfatizar con mucho cuidado. Hay muchas cosas que hacer, pero hay que hacerlo con muchísima técnica para tratar de evitar contradicciones. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias, Despierta Fernando. RD continúa con más contenido. Así Todavía nos falta la parte de espectáculo y Andrés Chalas Anda con por ahí ya. informaciones de último minuto. Así es, regresamos en breve. Al volver todo lo que aconteció en el mundo artístico, los estrenos en la pantalla gigante y la agenda del fin de semana con Andrés Chalas. Interactúe con nosotros en las redes sociales. Despierta RD13 en Facebook, Instagram y YouTube. Sin defensa cayeron las 3 hermanas para levantarse luego en un caballo de hierro.